Mi nombre es Audrey y tengo 32 años. Me encontraba sola con mi vestido de novia, mirando las filas de sillas vacías donde mi familia debería haber estado. 8 meses de planificación. Miles de dólares gastados y esperanzas infinitas de finalmente ser vista. En cambio, al otro lado de la ciudad, mi hermana Vanessa celebraba su compromiso, rodeada de todos los que habían prometido presenciar mis votos. Mientras Eric y yo cortábamos nuestro pastel de bodas en un silencio incómodo, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mi madre: Diana, necesitamos hablar ahora. Seguido de 39 llamadas perdidas. El final perfecto para un día que no fue nada perfecto. Si estás viendo esto desde algún momento vacío en tu propia vida, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás siguiendo. Esta historia podría ayudarte más de lo que imaginas. Crecí en un suburbio de clase media de Boston, donde las casas se parecían entre sí. Pero lo que ocurría dentro de ellas variaba enormemente. Nuestra casa en Maple Street tenía 4 habitaciones, un jardín bien cuidado y un secreto que todos conocían. Pero nadie mencionaba: mis padres tenían un hijo favorito. Y ese no era yo. Mi hermana Vanessa es 3 años menor que yo, con una belleza efétlas que atrae miradas y un carisma que mantiene la atención. Desde la escuela primaria, ella fue la mariposa social, mientras yo era la ratona de biblioteca. Yo, Ari, sacaba puros sobresalientes, me unía al equipo de debate, y trabajaba a tiempo parcial para ahorrar para la universidad. Vanessa era la porrista que salía con el mariscal de campo y era invitada a todas las fiestas. Nuestras diferencias podrían haberse complementado en una familia sana, pero en la nuestra creaban una jerarquía con clasificaciones cristalinas. Mi madre, Diana, ex concursante de belleza que se convirtió en agente inmobiliaria, se veía reflejada en Vanessa. Compartían excursiones de compras, días de spa y conversaciones susurradas que cesaban cuando yo entraba en las habitaciones. Mi padre, Richard, abogado corporativo, asistía a todos los eventos de porristas de Vanessa, pero constantemente se perdía mis competencias académicas, alegando emergencias laborales que, de algún modo, nunca coincidían con las actividades de mi hermana. Tu hermana necesita más apoyo, explicaba mi madre cuando cuestionaba la disparidad. Tú ya eres tan autosuficiente, Audrey. Autosuficiente se convirtió en código para no necesitar amor, atención ni apoyo. Me convertí en el pensamiento secundario de la familia. El telón de fondo confiable contra el cual la vida de Vanessa se desarrollaba en colores vivos. Conocí a Eric durante mi penúltimo año de universidad. Compartíamos una clase de literatura y él me notó cuando pocos lo hacían. A los 20 años, fue la primera persona que parecía interesada de verdad en mis pensamientos, sueños y sentimientos. Nuestra conexión crecía lenta y constantemente, durante sesiones de estudio en cafeterías y largas caminatas por el campus. Pasaron 7 años antes de que nos comprometiéramos. Años llenos de construir carreras, ahorrar dinero y crear una relación basada en respeto mutuo y afecto genuino. Durante esos años, mi amistad con Samantha permaneció como mi única conexión constante con mi vida antes de Eric. Desde la clase de biología de 10º grado, habíamos sido inseparables, amigas que terminaban las frases de la otra y sabían de memoria los pedidos de café de la otra. Samantha estuvo presente en cada decepción familiar, ofreciéndome su hombro cuando mis padres se perdieron mi graduación universitaria para asistir al recital de baile de Vanessa. Cuando olvidaban mi cumpleaños pero organizaban una fiesta sorpresa para Vanessa, cuando ayudaban a Vanessa con el pago inicial de su condominio y me decían a mí que debía ser más responsable financieramente cuando pedía consejos sobre vivienda. Tu familia no define tu valor, me decía Samantha, con una voz feroz de lealtad. Algún día se darán cuenta de lo que han estado perdiendo. Esa esperanza me sostuvo durante años de desprecios y olvidos. Cada vez que mis padres cancelaban planes conmigo para asistir a alguna reunión improvisada de Vanessa, cada vez que elogiaban sus logros mínimos mientras ignoraban los míos, me decía a mí misma que mi boda sería diferente. Seguramente no se perderían el día más importante de mi vida. Seguramente esa sería la línea que no cruzarían. Anuncié mi compromiso durante una cena familiar de domingo. El ritual semanal que mi madre insistía en mantener para aparentar armonía familiar. Eric me había propuesto la noche anterior, con un anillo modesto pero hermoso que representaba meses de ahorro. Mi mano temblaba ligeramente mientras compartía la noticia. Estamos pensando en una boda en otoño, dije, observando con cuidado los rostros de mis padres. El 12 de octubre del próximo año, la reacción de mi madre fue tibia como máximo. Qué lindo, querida. ¿Han considerado un compromiso más largo? Hoy en día, reservar lugares con tanta anticipación. Mi padre apenas levantó la vista de su teléfono. Felicidades. ¿Necesitarán ayuda financiera? Las cosas están un poco ajustadas con las fluctuaciones del mercado.
Sin embargo, la reacción de Vanessa captó mi atención con mayor fuerza. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, cruzó su rostro al escuchar la fecha. Una sonrisa que me hizo sentir un nudo de aprensión en el estómago. Desestimé la sensación como perenne nacida de años de decepciones. Seguramente, incluso Vanessa no intentaría opacar el día de mi boda. Qué optimista y tonta había sido con los años. Había notado un patrón cada vez que tenía un evento importante. Vanessa de repente tenía una crisis o celebración que requería atención inmediata de la familia. Mi graduación universitaria coincidió con su repentina ruptura que necesitaba la presencia de mis padres para consolarla. La cena por mi ascenso ocurrió la misma noche. Vanessa decidió impulsivamente anunciar que se mudaba a un nuevo apartamento y que necesitaba ayuda de inmediato. Estas coincidencias ocurrían con tal regularidad que Eric ya había comenzado a predecirlas, generalmente con exactitud. Tu hermana opera en horario, Vanessa, bromeó una vez, aunque sus ojos permanecían serios, donde el mundo gira alrededor de su Allende y todos los demás simplemente viven en ella, esperaba. Quizás ingenuamente, que mi boda fuera un terreno sagrado, fuera del alcance de las manipulaciones de Vanessa. Después de todo, hay ciertos hitos que trascienden la rivalidad entre hermanos. Ciertos momentos que incluso la persona más egocéntrica respetaría. O eso pensaba, el escenario estaba preparado, los actores en posición. Y el drama que se había gestado durante 32 años estaba a punto de alcanzar su clímax, solo que no me había dado cuenta de lo doloroso que sería el acto final. Los siguientes 8 meses pasaron en un torbellino de preparativos de boda. Eric y yo abordamos la planificación metódicamente, equilibrando nuestro deseo de una ceremonia significativa con las limitaciones prácticas de nuestro presupuesto. Elegimos un lugar encantador junto al agua. Seleccionamos un menú que acomodara diversas restricciones dietéticas y pasamos las noches escribiendo las invitaciones a mano para ahorrar en costos de impresión. Su familia se sentará aquí, explicó el coordinador del lugar durante nuestra primera visita, señalando el lado izquierdo del espacio de la ceremonia. Y la familia del novio estará a la derecha. Asentí, imaginando a mis padres en la primera fila. Quizás finalmente mirándome con el orgullo que había anhelado durante décadas. Me imaginé a Samantha a mi lado como dama de honor, ayudándome, con el velo y sosteniendo el ramo. Por una vez, me permití creer que ese día sería diferente, que mi familia estaría presente por mí, no solo físicamente, sino emocionalmente, al principio. Todos parecían entusiasmados. Mi madre sugería tiendas de novias, aunque siempre encontraba razones para reprogramar cuando llegaba la hora de la cita. Mi padre prometió probar los servicios de catering, pero enviaba a su asistente en su lugar. Vanessa aceptó ser dama de honor con un abrazo que se sentía más performativo que genuino. Samantha organizó una fiesta de compromiso en la que mi familia llegó tarde y se fue temprano, pero al menos asistieron. 3 meses antes de la boda, durante otra cena dominical, Vanessa carraspeó dramáticamente mientras se servía el postre. Tengo un anuncio, dijo con la voz modulada para captar la atención. Jack me propuso anoche y extendió su mano, mostrando un diamante que opacaba el mío. Mis padres estallaron en emoción, mi madre llorando de alegría, lágrimas que habían estado notablemente ausentes en mi anuncio. Estamos pensando en hacer una fiesta de compromiso, continuó Vanessa, mientras sus ojos se deslizaban hacia mí con precisión calculada. El 12 de octubre, la sala quedó en silencio por un momento antes de que mi madre hablara. Pero esa es la fecha de la boda de Audrey, dijo, con un tono que sugería que señalaba un pequeño conflicto de Allende más que un acto deliberado de sabotaje. La expresión de Vanessa se transformó en una inocencia ensayada. ¿Es cierto? Dios mío, se me había olvidado por completo. Pero ya hemos dado un depósito para el lugar. Tuvieron una cancelación para esa fecha y era el único sábado disponible este otoño. La mentira era transparente. Ningún lugar tenía un único sábado disponible, especialmente uno que coincidiera exactamente con el día de la boda de su hermana. Pero desafiar a Vanessa directamente solo me pintaría como la hermana celosa. El papel que me habían asignado en la narrativa familiar durante años. Podrías cambiar la fecha de tu boda, Audrey, sugirió mi padre, como si posponer una boda con todas sus reservas y arreglos interconectados fuera tan simple como reprogramar una cena. El compromiso de tu hermana es urgente. Pero tu boda podría ser en cualquier momento. La crueldad casual de sus palabras me dejó sin aliento. A mi lado, la mano de Eric se apretó alrededor de la mía, los nudillos blancos de rabia contenida. En realidad, no, dije, encontrando una firmeza en mi voz que incluso a mí me sorprendió. Nuestras invitaciones ya han sido enviadas. Hemos pagado depósitos no reembolsables. Nuestra boda será el 12 de octubre, tal como estaba planeada. Más tarde esa noche,
Confronté directamente a Vanessa llamándola, mientras Eric se sentaba a mi lado para apoyarme moralmente. ¿Sabías la fecha de mi boda cuando planeaste esto? Dije, omitiendo las cortesías. ¿Por qué estás haciendo esto? No todo gira en torno a ti, Audrey respondió. Su voz goteando con la condescendencia que había perfeccionado durante años como la hija favorita de nuestros padres. Jack y yo queremos celebrar nuestro compromiso. No es mi culpa. La única fecha disponible coincide con tu boda. Me estás pidiendo que nuestra familia elija entre nosotras, le insistí. ¿Y sabes a quién elegirán? Su risa fue suave pero cortante. Si te preocupa tanto eso. Tal vez tu relación con ellos no sea tan fuerte como crees. Quizás deberías reflexionar sobre por qué podría ser. La llamada terminó sin nada resuelto, dejándome temblando con una mezcla de ira y desesperación. Inmediatamente llamé a mis padres, esperando que vieran a través de la manipulación de Vanessa en mamá. No puedes estar considerando perderte mi boda por la fiesta de compromiso. De Vanessa, dije cuando mi madre respondió. Su suspiro cargaba décadas de martirio practicado. Audrey, nos estás poniendo en una posición imposible. ¿Por qué deben competir siempre ustedes dos? No pueden reprogramar. Vanessa no puede cambiar su fecha ahora y tu hermana solo se compromete una vez. La ironía de su declaración flotaba en el aire. Yo también solo me casaba una vez, un hecho que parecía no tener peso para ella. No voy a reprogramar mi boda, afirmé con firmeza, espero que tomen la decisión correcta. Con el paso de las semanas, observé con creciente temor cómo los miembros de mi familia comenzaban su sutil retirada. Mi madre dejó de preguntar por los detalles de la boda. Mi padre se volvió aún más esquivo de lo habitual. Los familiares extendidos que con entusiasmo habían confirmado su asistencia comenzaron a llamar con excusas apologéticas. Tu prima Patricia tiene un conflicto de gender, me informó mi madre. Asistirá a la fiesta de Vanessa en su lugar. Espera que lo entiendas. Uno a uno, los parientes se alinearon con la celebración de Vanessa en lugar de la mía. Las deserciones dolían, pero ninguna tanto como la creciente distancia que sentía de Samantha. Mi amiga de toda la vida se volvió cada vez más difícil de contactar. Cancelando nuestro viaje planeado de compras para los vestidos de dama de honor y faltando a la degustación del menú sin explicación, ¿todo está bien?, le envié un mensaje después de que faltara nuestra tercera cita relacionada con la boda. No he sabido mucho de ti últimamente. Lo siento. El trabajo ha sido una locura, respondió con retraso, y he tenido algunos asuntos familiares. Nos pondremos al día pronto. Eric observaba con creciente preocupación cómo mi entusiasmo inicial por la boda se transformaba en ansiedad y temor. Podemos fugaros, me ofreció una noche, mientras yo, con lágrimas, revisaba otra ronda de confirmaciones negativas. Solo vámonos a algún lugar y que sea sobre nosotros, no sobre ellos. Pero eso significaría dejar que ganen, respondí. Aunque la sugerencia era tentadora, todavía tenía la esperanza de que recapacitaran. El último ajuste del vestido debería haber sido un momento de alegría, con mi madre y mi dama de honor rodeándome de elogios y lágrimas emocionales. En cambio, estaba sola frente al espejo, mientras la costurera hacía pequeñas charlas incómodas para llenar el silencio de la habitación vacía. A 2 días de la boda, llamó mi madre. Vamos a intentar asistir a ambos eventos. Podríamos llegar un poco tarde a tu ceremonia, pero intentaremos pasar por la recepción. ¿Intentar pasar por allí? Como si mi boda fuera una casa abierta o una reunión casual. Como si su presencia fuera un favor en lugar de una obligación parental. No, se molestan, respondí, sorprendida por la frialdad y la ira en mi voz. O están desde el principio o no vienen en absoluto. Suspiró nuevamente, ese sonido familiar de decepción. Siempre ha sido tan difícil, Audrey. Tampoco dispuesta a comprometerte. La ironía de su acusación era tan profunda que solo pude reír amargamente antes de terminar la llamada. La noche antes de mi boda, llegó con un sentido de final inminente y asfixiante. Eric se quedó en casa de su mejor amigo Thomas, respetando la tradición de no ver a la novia antes de la ceremonia. Sola en nuestro apartamento, hice llamadas finales a los miembros de mi familia, aferrándome a una chispa de esperanza de que alguien me eligiera. Mi padre contestó con una evidente distracción en la voz. Audrey, estoy en medio de algo. ¿Puede esperar? Mañana me caso, papá, le recordé, odiando el tono suplicante que se colaba en mi voz. Solo quería confirmar que me acompañarás al altar. Su pausa lo dijo todo, la fiesta de tu hermana es por la tarde. Y sabes que tu madre necesita ayuda para organizar estas cosas. El tráfico entre lugares será complicado. Puede que no llegue a tiempo para esa parte, pero intentaremos llegar a la recepción. Intentaremos, una palabra vacía en su falso esfuerzo, entiendo, dije. Aunque mi visión se nublaba con lágrimas, gracias por avisarme.
Mi madre ofreció excusas similares, envueltas en un lenguaje ligeramente más apologético, pero llegaba a la misma conclusión: el evento de Vanessa tenía prioridad. Tías, tíos y primos enviaban sus mensajes de disculpa. Cada uno una pequeña herida más. La llamada que más temía llegó a las 11:30 de la noche. El nombre de Samantha apareció en mi pantalla y contesté de inmediato, desesperada por buenas noticias. Por favor, dime que estarás mañana, dije sin preámbulo. El silencio al otro lado duró demasiados segundos. Fodri. Lo siento mucho, dijo finalmente Samantha con la voz temblorosa. No puedo mañana. La traición me golpeó con fuerza física, dejándome sin aire. Eres mi dama de honor. Has sido mi mejor amiga durante 15 años, lo sé, y me siento terrible. Pero Vanessa me pidió que ayudara a coordinar su fiesta y ya, me comprometí. ¿Sabes cómo se pone si alguien se retracta? Las piezas encajaron de repente. ¿Desde hace cuánto eres amiga de Vanessa? Otro silencio condenatorio. Empezamos a salir hace unos meses. Me invitó a algunas fiestas, me presentó a personas importantes de la industria. Sabes, he estado tratando de hacer contactos para esa promoción. Mi hermana había cultivado deliberadamente una amistad con mi amiga más antigua, atrayéndola a su órbita y alejándola de la mía con la facilidad practicada de alguien que había estado robando mis conexiones toda mi vida. Entonces estás eligiendo su fiesta de compromiso en lugar de mi boda, dije con voz plana. Mi único día frente a otra oportunidad de networking. No es así, protestó débilmente Samantha. Aún puedo pasar por tu recepción si dura suficiente tiempo. No te molestes, respondí. Repitiendo mis palabras a mi madre, prefiero tener un espacio vacío a mi lado que a alguien que me considera una opción secundaria. Colgué la llamada y me desplomé sobre la cama, los sollozos atravesándome con tal fuerza que me dolían las costillas. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, llamé a Eric. Sin importarme ya las tradiciones de la boda. Nadie va a venir, le dije cuando contestó, mi voz todavía marcada por el llanto. Ni mis padres. Ni Samantha. Nadie me eligió. Eric estaba en mi puerta en menos de 20 minutos. Tradiciones al diablo. Me sostuvo mientras lloraba, acariciando mi cabello y murmurando palabras de consuelo. Todavía nos tenemos el uno al otro, me recordó. De eso se trata mañana. Tú y yo, prometiéndonos elegirnos cada día por el resto de nuestras vidas. Los demás no importan. Pero sí importaban, a pesar de mis deseos contrarios. La ausencia de mi familia dejaría un vacío visible que ningún reajuste de asientos podría disimular. La mañana de mi boda amaneció brillante y clara, el perfecto día de octubre que había imaginado cuando fijamos la fecha. En mi habitación de hotel observaba a la maquilladora y a la estilista intercambiar miradas preocupadas mientras trabajaban en la suite nupcial vacía. ¿Tu dama de honor se está retrasando?, preguntó la maquilladora con cautela. No. Vienen, respondí, las palabras volviéndose ligeramente más fáciles con la repetición. Hoy seré solo yo. Sus miradas compasivas solo profundizaron mi humillación. Revisaba compulsivamente mi teléfono, desplazándome por las redes sociales para torturarme con pruebas de lo que me estaba perdiendo y de lo que se celebraba a mi costa. Vanessa ya había publicado fotos de los preparativos de la fiesta de compromiso, etiquetando a mis padres mientras ayudaban a arreglar flores y colocar mesas. Samantha aparecía en el fondo de una imagen, riendo con personas que deberían haber estado presentes en mis votos. Por un momento desesperado, consideré cancelar todo. ¿Por qué seguir con una ceremonia que solo resaltaría lo poco que significaba para quienes deberían haberme importado más? La idea de entrar sola en ese lugar, enfrentándome a los curiosos y a las miradas evaluadoras de la familia y amigos de Eric, me provocaba náuseas, como si percibiera mis pensamientos en espiral. Sonó mi teléfono con una llamada de Charlotte, la madre de Eric Godry. Querida, dijo cuando contesté. Eric me comentó que podría haber algunas complicaciones familiares hoy. Harold y yo vamos para tu hotel. Ninguna novia debería prepararse sola en su día de boda. 30 minutos después, mis futuros suegros llegaron con sonrisas tranquilizadoras y ayuda práctica. Charlotte asumió sin problemas el papel de madre de la novia, ajustando mi velo y secándose discretamente los ojos. Harold mantenía un flujo constante de chistes de padre tan cursis que, a pesar de mi dolor, me hicieron reír. Ahora eres de la familia, me dijo Charlotte mientras nos preparábamos para salir hacia el lugar de la ceremonia. Y en esta familia nos presentamos los unos por los otros. El trayecto al lugar pasó en un borrón de ansiedad. Al llegar, miré por la ventana del auto a los invitados reunidos, todavía con la tonta esperanza de reconocer un rostro familiar. De mi lado, la coordinadora de la boda nos recibió con una tableta en la mano. Su sonrisa profesional, vacilando al procesar la situación. Tenemos 23 asientos vacíos en el lado de la novia, dijo, pasando sus notas. Deberíamos pedir a algunos invitados que se redistribuyan. La pregunta resaltaba la manifestación física del rechazo de mi familia.
Filas de sillas vacías, ¿dónde debería estar su apoyo? Sin dije. Tragando saliva, por favor, que no se note tanto. Mientras esperaba en la habitación nupcial el inicio de la ceremonia, Thomas, el padrino de Eric, golpeó suavemente la puerta. Eric me envió y explicó. Pensó que podrías necesitar a alguien que te acompañe por el pasillo. La amabilidad de desconocidos contrastaba fuertemente con la ausencia de quienes me habían conocido toda la vida. Asentí. Incapaz de hablar por el nudo en la garganta, será un honor, dijo Thomas, ofreciendo su brazo con una inclinación formal que de algún modo aligeró el momento. Tras la puerta, escuchaba a los invitados acomodarse, la música suave sonando. Todos los planes cuidadosamente ejecutándose, a pesar del agujero que dejaba mi familia. Eché un último vistazo a mi teléfono. Una última comprobación por un mensaje que indicara un cambio de opinión de último minuto. Nada. Las únicas notificaciones en mi teléfono eran de más fotos de la fiesta de Vanessa. Más pruebas de la elección de mi familia. Era hora de caminar por el pasillo. Hora de enfrentar la realidad en el día más importante de mi vida. Ni una sola persona de mi pasado había elegido estar presente para mi futuro. La coordinadora de la boda hizo una señal indicando que era el momento. Thomas me ofreció su brazo, un desconocido asumiendo un rol que debería haber pertenecido a mi padre. Las puertas se abrieron, revelando el espacio del salón transformado con flores. Cintas y sillas cuidadosamente dispuestas, ahora llenas a ambos lados gracias a los ajustes de último minuto de la coordinadora. Aún así, podía sentir la ausencia de mi lado como un dolor físico. La música se elevó y todas las miradas se volvieron hacia mí. Encontré inmediatamente los ojos de Eric. Su mirada firme me anclaba, mientras comenzaba el largo recorrido. Su expresión contenía tanto amor que por un momento casi podía olvidar el vacío que me rodeaba. Casi. Cada paso se sentía pesado, con el peso del rechazo. Los invitados sonreían cortésmente, pero podía ver la curiosidad en sus expresiones. Las preguntas no dichas sobre por qué el lado de la familia de la novia estaba representado tan conspicuamente por desconocidos en lugar de parientes de sangre. Cuando llegamos al altar, Thomas apretó mi mano suavemente antes de colocarla en la de Eric. Mi futuro esposo susurró palabras que solo yo podía escuchar. Te ves hermosa, y soy el hombre más afortunado del mundo. El oficiante comenzó la ceremonia con palabras ensayadas sobre el amor, el compromiso y la familia, que ahora sonaban irónicas. Cuando habló de la unión de dos familias, mordí la parte interior de mi mejilla para no reírme amargamente. La unión que había solo incluía a la familia de Eric. Aquí para presenciar nuestra unión, nuestros votos que habíamos escrito nosotros mismos adquirieron un nuevo significado en el contexto de las traiciones del día. La promesa de Eric de ser la familia que merezco trajo las primeras lágrimas a mis ojos. Mi voto de elegirlo cada día se sentía como una promesa tanto a Eric como un rechazo a quienes no habían elegido estar conmigo. El intercambio de anillos, la proclamación de nuestro matrimonio, el primer beso como esposos, todo transcurrió en un borrón emocional mientras nos volvíamos hacia los invitados como pareja casada. Los aplausos se sentían sinceros pero desiguales, provenientes principalmente de quienes habían venido a apoyar a Eric. La recepción comenzó con nuestra entrada como marido y mujer. El maestro de ceremonias intentando valientemente generar entusiasmo a pesar del lugar medio vacío. Las mesas designadas para mi familia permanecían vacías, decoradas con centros de mesa y tarjetas que señalaban la ausencia de quienes deberían haber ocupado esos asientos. Nuestro primer baile se convirtió en un momento inesperadamente íntimo, mientras Eric me sostenía cerca y susurraba palabras de constante consuelo. Este es el comienzo de nuestra historia, dijo mientras nos mecíamos al ritmo de la música. Una nueva familia que nunca se abandonará. El tradicional baile padre-hija fue eliminado del programa en el último minuto, creando un vacío incómodo que el DJ intentó llenar con música animada para atraer a la gente a la pista. El padre de Eric se me acercó durante este tiempo, solicitando formalmente un baile en un gesto que me trajo nuevas lágrimas. Espero que no te importe la sustitución, dijo Harold mientras me guiaba cuidadosamente por la pista. Toda novia merece un baile especial en su día de boda. Gracias, me sentí agradecida más allá de las palabras por su amabilidad. El discurso de Harold durante la cena me dio la bienvenida a su familia con un calor genuino que me permitió olvidar brevemente el dolor de la ausencia de la mía. Los familiares de Eric hicieron esfuerzos conscientes por presentarse, compartir historias familiares y hacerme sentir incluida en su círculo. Estamos tan felices de que Eric te haya encontrado, dijo Charlotte, apretándome la mano al otro lado de la mesa. Siempre hemos querido una hija. El fotógrafo luchaba valientemente con los retratos familiares, acomodando a los parientes de Eric a nuestro alrededor, mientras evitaba mencionar de manera evidente a los miembros ausentes de mi familia.
Cada destello de la cámara documentaba no solo quién estaba presente, sino quién estaba conspicuamente ausente. Durante un breve momento a solas, no pude resistir la tentación masoquista de revisar mi teléfono para ver qué estaba haciendo mi familia en lugar de asistir a mi boda. Las redes sociales proporcionaron la respuesta con doloroso detalle. Fotos de mis padres sonriendo junto a Vanessa y su prometido Jackson, copas de champán alzadas en celebración. Una imagen particularmente dolorosa mostraba a Samantha con el brazo alrededor de mi hermana, ambas riendo como si hubieran sido amigas durante años en lugar de meses. Tu hermana se ve tan hermosa, decía un comentario bajo una foto. ¡Qué celebración de compromiso tan perfecta! No había mención del hecho de que la fecha coincidía con la boda de su hermana. Ningún reconocimiento de la elección que se había hecho, en la realidad, cuidadosamente curada de las redes sociales. El evento de Vanessa existía en aislamiento, no como la contraprogramación deliberada que realmente era. Llegó el momento de cortar el pastel. Otro hito que normalmente se comparte con la familia. Eric y yo nos acercamos a la creación de 3 pisos diseñada para alimentar a los invitados, que no habían venido, mientras posábamos con el cuchillo listo para la foto tradicional. Mi teléfono vibró en el bolsillo oculto de mi vestido de novia después de cortar el pastel y mientras se repartían los trozos, me aparté para revisar la notificación. Un mensaje de mi madre brillaba en la pantalla. Necesitamos hablar ahora. Confusa, deslicé el dedo para ver qué había provocado esta comunicación urgente en el día de mi boda. Solo para descubrir 39 llamadas perdidas acumuladas en las últimas 2 horas. Mi corazón se aceleró con un miedo repentino. ¿Había pasado algo? ¿Había una emergencia que explicara su ausencia? La máscara profesional que había mantenido durante todo el día comenzó a agrietarse. Eric notó mi expresión y se acercó inmediatamente a mi lado, con preocupación marcada en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó, con el brazo protegiéndome alrededor de la cintura. Mi mamá, dije, mostrándole la pantalla. Debe estar pasando algo. Han llamado 39 veces en las últimas 2 horas. Una mezcla de emociones cruzó el rostro de Eric: preocupación, enojo, sospecha. ¿Quieres llamarla ahora?, vacilé, dividida entre la preocupación y el resentimiento. Si había una emergencia genuina, debería responder. Pero el momento parecía sospechoso. Exactamente cuando la fiesta de Vanessa estaría terminando. No ahora, decidí, deslizando el teléfono de nuevo en mi bolsillo. Esta es nuestra recepción de boda. Cualquiera que sea la crisis que estén teniendo, eligieron estar en otro lugar hoy. Pueden esperar hasta mañana. La decisión se sintió tanto empoderadora como aterradora. Por primera vez, no estaba dejando todo para acomodar las demandas de mi familia. Sin embargo, la ansiedad de no saber rascaba al fondo de mi mente durante el resto de la recepción. A medida que los invitados comenzaron a irse, ofreciendo felicitaciones y buenos deseos, la realidad de lo que debería haber sido versus lo que fue me golpeó con renovada fuerza. Ningún abrazo lloroso de mi madre, ningún apretón de manos orgulloso de mi padre, ningún chiste interno con Samantha sobre finalmente encontrar mi final feliz. En cambio, Eric y yo agradecimos a su familia y amigos por haber venido. Aceptamos sus regalos y palabras amables, y eventualmente nos encontramos solos en la suite nupcial con los restos de nuestra celebración siendo empacados por el personal del lugar. ¿Qué crees que eran las llamadas?, pregunté a Eric mientras nos cambiábamos de ropa de boda, el día de cuento de hadas, dando paso a una noche incierta. No lo sé, admitió, pero sí sé que, sea lo que sea, lo manejaremos juntos. Eso es lo que prometimos hoy, ¿verdad?, asentí, intentando concentrarme en el compromiso que habíamos hecho en lugar de en las personas que habían elegido faltar. Pero mientras nos preparábamos para salir hacia nuestro hotel, mi teléfono volvió a sonar. El nombre de mi madre apareció en la pantalla, la llamada número 47 del día. Esta vez, respondí. Mamá, dije, poniendo la llamada en altavoz para que Eric pudiera escuchar. ¿Qué está pasando? ¿Todos están bien? Su voz llegó tensa y cargada de esfuerzo. Audrey, necesitamos que vengas a casa. Ahora. Ha habido una situación. La vaguedad de su respuesta despertó sospecha inmediata. ¿Qué tipo de situación? ¿Alguien estaba herido? No, nada de eso. Hizo una pausa y pude escuchar voces apagadas de fondo. Es complicado. Solo ven a la casa tan pronto como puedas, le recordé, con la ira creciendo bajo mi preocupación. Mañana por la mañana debemos salir de luna de miel. Nuestro vuelo es a las 7, no puede esperar, insistió. Emergencia familiar. La ironía de esas palabras era tan afilada que podía cortar. Emergencia familiar de personas que no habían considerado mi día de boda lo suficientemente importante como para asistir. La expresión de Eric se oscureció mientras escuchaba.
Cuando termine la llamada, sacudió la cabeza. Esto parece otra manipulación. Ignoraron nuestra boda y ahora esperan que dejemos todo por alguna misteriosa emergencia, a pesar de estar de acuerdo con su evaluación. Años de condicionamiento hicieron difícil ignorar el llamado de mi madre. ¿Y si realmente algo estaba? Maverick suspiró, pasando una mano por su cabello. Entonces lo manejaremos. Pero no voy a dejar que arruinen nuestra luna de miel también. Si vamos, ponemos un límite. 1 hora. Luego nos vamos. Pasamos nuestra noche de bodas, no en celebración romántica, sino en una intensa discusión. Decidiendo finalmente retrasar nuestra salida de luna de miel un día para abordar la supuesta crisis familiar que había surgido de repente, la decisión se sintió como otra victoria de Vanessa, capaz de interrumpir mi vida. Pero las llamadas persistentes durante la noche dejaron claro que ignorar la situación no era una opción. A la mañana siguiente, llegamos a la casa de mis padres para encontrar varios coches en la entrada, incluido el de Samantha. La escena parecía el eftemet de una fiesta, con copas y platos aún esparcidos por las superficies. Al entrar en la casa inusualmente silenciosa, encontramos a mis padres, Vanessa, Jackson y Samantha reunidos en la sala de estar, todos con expresiones que iban de la ira a las lágrimas. Mi madre se levantó al vernos, con el rostro mostrando tensión que no había visto antes. Gracias por venir. ¿Cuál es la emergencia?, pregunté, permaneciendo de pie con Erika a mi lado. Sin querer acomodarme en lo que cada vez parecía más una crisis fabricada, mi padre aclaró la garganta. Hubo un incidente en la fiesta de compromiso de Vanessa ayer. Vanessa estaba sentada, con los ojos enrojecidos, el brazo de Jackson alrededor de sus hombros. Me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Tu hermana hizo un anuncio en la fiesta, continuó mi madre. Con la voz tensa, le dijo a todos que estaba embarazada. Por eso ella y Jackson se comprometieron tan rápido. Esperé la verdadera emergencia. Confundida por esta revelación. Ella no está embarazada, dijo mi padre con crudeza. Después de que todos la felicitaron y dieron regalos específicamente para el bebé, admitió que lo había inventado solo para llamar la atención. La sala cayó en un incómodo silencio mientras procesaba la información. Vanessa había fingido un embarazo. Lo había anunciado en su apresurada fiesta de compromiso organizada deliberadamente para coincidir con mi boda, y luego había admitido la mentira en el mismo evento. Entonces, la emergencia es que Vanessa mintió, aclaré, sin poder ocultar la amargura en mi voz. Y esto requirió 47 llamadas durante mi boda y recepción. No entiendes, dijo mi madre a la defensiva, esto afecta a toda la familia. La gente está hablando. Tus colegas de tu padre estaban allí. Mis clientes. Nuestra reputación está en juego, por supuesto. Su preocupación no era el comportamiento manipulador ni el daño causado, sino la posible vergüenza social, la imagen sobre la sustancia. Como siempre en nuestra familia. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. Esto parece un problema entre ustedes y Vanessa. Pensamos que podrías tener algún insight, dijo vagamente mi padre. Siempre ha sido la sensata traducción, querían que ayudara a limpiar el desastre de Vanessa como había hecho toda mi vida. Déjame aclarar esto, intervino Eric, con la voz controlada pero cargada de ira. Todos ustedes se saltaron nuestra boda para asistir a una fiesta de compromiso donde la novia anunció un embarazo falso, y luego nos llamaron 47 veces porque les avergonzaba lo que podrían pensar sus amigos del club social. Dicho tan crudamente, la situación se revelaba en toda su absurda disfuncionalidad. Es más complicado que eso, protestó mi madre semanalmente. ¿De verdad?, pregunté, porque desde donde estoy se ve exactamente así de simple. Eligieron el drama de Vanessa por encima de mi boda, y ahora esperan que ayude a manejar las consecuencias. Vanessa finalmente habló, con la voz baja de una manera que nunca había escuchado antes. No quería que llegara tan lejos. Solo quería que todos se emocionaran por mí. Por ti, intervine. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Programaste tu fiesta de compromiso el día de mi boda deliberadamente para robar mi momento. No te bastaba con tener la atención de nuestros padres cualquier otro día de mi vida. Tenías que tomar también mi día de boda. Mi acusación quedó flotando en el aire, innegable en su verdad. Para mi sorpresa, Vanessa no intentó negarlo. Lo siento, dijo, aunque la disculpa carecía de profundidad. Me dejé llevar. Mi madre saltó inmediatamente a su defensa. Vanessa cometió un error con el anuncio del embarazo, pero eso no excusa tu tono. Ella está pasando por un momento difícil ahora. El patrón familiar se reafirmaba. Las acciones de Vanessa, por graves que fueran, se minimizaban, mientras cualquier reacción de mi parte se caracterizaba como excesiva o irracional. Mi tono, repetí incrédula. Ustedes se perdieron mi boda por una fiesta que resultó construida sobre una mentira y se preocupan por mi tono. Mi padre se removió incómodamente. Lo hecho. Hecha está.
Ahora debemos enfocarnos en el control del daño. Podemos contar con tu discreción sobre esta situación. No era una disculpa ni un reconocimiento del dolor que habían causado. Solo una petición para que yo continuara cumpliendo con mantener la fachada cuidadosamente construida de la familia. Me volví hacia Samantha, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. ¿Y tú? ¿Valió la pena hacer networking y perderte la boda de tu mejor amiga? Tuvo la gracia de sentirse avergonzada. Cometí un error. Audrey Vanessa me presentó a personas importantes en la industria y me dejé llevar. Debí haber estado allí. Párate y punto sí. Debiste, estuve de acuerdo, el dolor aún estaba fresco. 15 años de amistad y lo tiraste todo por la oportunidad de relacionarte con la gente de mi hermana. No fue así, protestó débilmente Anton. ¿Sabes cómo fue?, preguntó Eric, claramente activado por la sala llena de personas que habían lastimado a su nueva esposa. Samantha bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Vanessa dijo, lo entenderías. Estabas tan atrapada en los preparativos de la boda que probablemente ni te darías cuenta si yo no asistía. La revelación me golpeó como un impacto físico. La conversación continuó desenredando verdades aún más dolorosas. Surgió que Vanessa había estado trabajando sistemáticamente para alejarme de la familia y amigos durante meses, haciendo comentarios sutiles para sembrar dudas sobre mi lealtad o afecto, posicionándose como la alternativa más accesible en nuestro círculo social. Mi madre mostró capturas de mensajes que Vanessa había enviado sobre mí, afirmando que había dicho cosas hirientes sobre varios miembros de la familia que nunca había pronunciado. Mi padre admitió que Vanessa lo había convencido de que realmente no quería que él me acompañara al altar, pero se sintió obligado a preguntar. Samantha confesó que Vanessa le había dicho que yo me había estado quejando por su falta de apoyo como dama de honor. La red de manipulaciones era tan intrincada, tan cuidadosamente construida, que me sentí mareada tratando de procesarlo todo. Toda mi relación con mi familia y mi amiga más antigua había sido envenenada por información deliberadamente falsa. Y ninguno de ellos se había tomado la molestia de verificar nada conmigo directamente. ¿Por qué creyeron todo esto sin preguntarme nunca?, exigí, con lágrimas de rabia y dolor llenando mis ojos. Siempre has sido tan independiente, dijo mi madre. Como si eso explicara su disposición a aceptar mentiras sobre mí. Y Vanessa parecía tan segura. La conversación continuó en círculos, con disculpas a medias centradas más en su vergüenza que en mi dolor. Nadie parecía comprender o reconocer plenamente la magnitud de lo que habían hecho al perderse mi boda. Su preocupación permanecía centrada en las implicaciones sociales del falso anuncio de embarazo de Vanessa, no en el sabotaje deliberado de lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Después de una hora, en esta montaña rusa emocional, Eric me tocó suavemente el brazo. Deberíamos irnos. Nuestro vuelo es temprano mañana. El recordatorio de nuestros planes de luna de miel, ahora restringidos por este drama familiar, avivó mi enojo. Sí. Tenemos una luna de miel que preparar. La luna de miel que sigue a la boda. Ninguno de ustedes asistió, no pueden seguir enojados por eso, dijo mi madre con desdén. Nos hemos disculpado y tenemos una situación real que atender aquí. Sus palabras cristalizaron todo lo que estaba mal en la dinámica de nuestra familia. Mis sentimientos, mis experiencias, mi día de boda siempre habían sido secundarios. Siempre menos importantes que cualquier crisis fabricada por Vanessa. Ya bastan, dije en voz baja. Las palabras trajeron una inesperada sensación de paz. Ya no sería la pensamiento posterior en esta familia. Ya no sería la Audrey confiable y sensata, que siempre comprende, siempre perdona. Siempre acomoda las necesidades de todos, mientras las mías son ignoradas. Nos fuimos en medio de protestas y exigencias de quedarnos a ayudar a resolver la situación. En el auto, finalmente se rompió la presa emocional, y sollozando dejé salir la tristeza acumulada, no solo por mi boda arruinada, sino por toda una vida de ser la hija menos favorecida. Nunca cambiarán, le dije a Eric entre sollozos. Nunca me verán. Condujo en silencio por un rato, dándome espacio para procesar mis emociones. Cuando finalmente habló, su voz fue suave pero firme. Creo que necesitamos considerar tomar cierta distancia de tu familia. Esto no es saludable. Audrey, lo que hicieron va más allá de la indiferencia. Fue cruel. La verdad de su evaluación resonó dentro de mí. Por primera vez, me permití ver a mi familia no como deseaba que fueran, sino como realmente eran, personas que priorizaban consistentemente los deseos de Vanessa sobre mis necesidades, que facilitaban su comportamiento manipulador porque era más fácil que enfrentarlo, que habían fallado en el deber parental más fundamental, estar presentes en los momentos importantes de su hija. La realización fue devastadora y liberadora a la vez. No tenía que seguir intentando ganar un amor que siempre había sido condicional. No tenía que seguir justificando sus acciones dañinas. Podía elegir a mí misma.
tal como ellos habían elegido repetidamente a Vanessa. Tienes razón, dije, finalmente secándome las lágrimas. Necesito algo de distancia para descubrir qué tipo de relación puedo tener con ellos de ahora en adelante, si es que puedo tener alguna. La decisión se sintió monumental. Como dar un paso fuera de un camino conocido hacia un territorio desconocido. Pero cuando la mano de Eric encontró la mía a través de la consola central, supe que no caminaría ese nuevo camino sola. Las 2 semanas posteriores a nuestro regreso de una luna de miel acortada por el drama familiar fueron algunas de las más oscuras de mi vida. A pesar de las hermosas playas y cenas románticas, la sombra del rechazo nos siguió hasta nuestro paraíso. Cada actividad para parejas me recordaba que, mientras la familia de Eric me había aceptado por completo, la mía me había descartado, en lo que debería haber sido un día sagrado. Alternaba entre una depresión adormecedora y una ira ardiente. Incapaz de encontrar equilibrio, Eric me observaba con creciente preocupación, ofreciendo apoyo sin presionar, dándome espacio para procesar, mientras se aseguraba de que supiera que no estaba sola. Creo que necesito ayuda profesional, te admití. Una noche mientras nos sentábamos en el balcón de nuestro apartamento. El peso de emociones no procesadas se está volviendo demasiado pesado para soportarlo sola. Esto va más allá de estar molesta por la boda. Son 32 años de sentirme no deseada. El alivio de Eric era visible. Creo que es una gran idea. ¿Quieres que te ayude a encontrar a alguien? Su apoyo sin juicio me dio el valor para dar el siguiente paso. En pocos días, tuve mi primera cita con la Dra. Lillian Faste, una terapeuta especializada en trauma familiar. Cuéntame sobre tu familiar, me invitó durante nuestra sesión inicial. La historia salió de mí, años de vivir a la sombra de Vanessa. El mensaje constante de que mis logros eran esperados, mientras los suyos eran excepcionales. El patrón de sacrificar mis necesidades por las de ella. Culminando una vez más en el rechazo definitivo de mi día de boda. Lo que describe suena a negligencia emocional, observó la Dra. Faste. Tus padres fallaron consistentemente en brindarte el apoyo emocional y el reconocimiento que necesitabas y merecías. Particularmente en contraste con la atención que recibía tu hermana, tener un nombre para lo que había experimentado fue inesperadamente poderoso. No estaba solo en mi cabeza. No era que yo fuera demasiado sensible o difícil, como mi madre siempre había afirmado. Era una forma real de daño psicológico que había moldeado mi sentido de valía personal. El primer paso hacia la sanación es establecer límites, le explicó la Dra. Faste. Lo cual podría ser particularmente desafiante, dado que tu familia espera que siempre acomode sus necesidades. Ese domingo, decliné la cena familiar semanal por primera vez en años. La respuesta de mi madre fue, como era predecible, culpabilizante. Pero es tradición, protestó por teléfono. Todos se decepcionarán si no vienes. Necesito algo de tiempo, respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. Eric y yo todavía nos estamos adaptando a la vida matrimonial. La mentira era más fácil que la verdad. No podía soportar sentarme frente a personas que habían decidido colectivamente que mi boda era menos importante que la apresurada fiesta de compromiso de Vanessa. Para mi sorpresa, establecer ese primer límite se sintió liberador en lugar de culpabilizante. Cada pequeño acto de priorizar mis necesidades por encima de las expectativas familiares se convirtió en una recuperación del poder personal que había sido cedido hace mucho tiempo. La familia de Eric ocupó el vacío dejado por la ausencia emocional de la mía. Charlotte llamaba regularmente con un interés genuino en mi vida. Harold enviaba chistes de papá por mensaje que me hacían sonreír incluso en los días difíciles. Su apoyo constante e incondicional me mostró cómo podrían ser las relaciones familiares saludables. Vamos a tener una pequeña reunión el próximo fin de semana, mencionó Charlotte durante una de sus llamadas. Nada lujoso, solo cena familiar. Nos encantaría que tú y Eric vinieran. El contraste entre la calidez de esta invitación y la convocatoria cargada de obligaciones de mi propia madre era notable. Una se sentía como un regalo, la otra como una demanda. Comenzamos a crear nuevas tradiciones para reemplazar aquellas corrompidas por la disfunción familiar. Brunches dominicales con amigos en lugar de cenas familiares llenas de tensión. Celebraciones de fiestas enfocadas en la alegría en lugar de la apariencia. Ritualitos pequeños pero significativos que honraban nuestra relación en lugar de mantener las apariencias. 3 semanas después de iniciar la terapia, me sentí lo suficientemente fuerte como para confrontar directamente a Vanessa. Nos encontramos en un café neutral, lejos de la casa familiar, donde las dinámicas de poder estaban arraigadas. Quiero entender por qué, dije, después de que habíamos pedido café. ¿Por qué has intentado constantemente opacar cada momento importante en mi vida? Para mi sorpresa, Vanessa no negó ni desvió la pregunta de inmediato. En cambio,
Miró su taza de café por un largo momento antes de responder, siempre te he tenido celos, la admitió con una voz inusualmente pequeña. Eres tan inteligente, tan capaz. Todo te resulta fácil. Escuela, carrera, relaciones, yo he tenido que trabajar tan duro solo para ser notada. La confesión me dejó en silencio. Esto no se alineaba con mi experiencia de nuestra familia en absoluto. No es así como lo recuerdo, dije cuidadosamente. Mamá y papá siempre te han preferido. Siempre han estado para ti de formas en que nunca lo hicieron por mí. Vanessa se mostró genuinamente sorprendida. Me presionaban porque tenían que hacerlo. Tú eras la que lograba todo de forma natural, yo era la que necesitaba atención extra solo para mantenerme al día. Nuestras percepciones de la infancia compartida eran tan divergentes que bien podríamos haber crecido en familias diferentes, sin embargo, bajo sus justificaciones. Detecté la verdad central. Sus acciones habían sido deliberadas, calculadas para disminuir mis momentos de reconocimiento, aun si eso fuera cierto, dije. No justifica que hayas programado tu fiesta de compromiso el día de mi boda. Eso fue cruel, Vanessa. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Ella tuvo la gracia de mostrarse avergonzada. Lo sé. Simplemente no podía soportar la idea de que por una vez todos se fijaran en ti. Siempre ha sido sobre ti. La inteligente, la responsable. Los días de boda se supone que son para la bonita. La inseguridad mezquina detrás de sus acciones fue casi más dolorosa que si hubiera habido malicia directa. Mi día de boda, mi única oportunidad de ser el centro de atención en mi familia, había sido saboteado porque mi hermana no podía tolerar que tuviera un solo día bajo los reflectores. Me lastimaste profundamente, le dije, no solo con la boda, sino con años de socavar mis relaciones, difundir mentiras sobre mí, hacer que constantemente dudara de mi lugar en nuestra familia. Lo siento, dijo ella. Aunque la disculpa se sintió más como una formalidad que como un arrepentimiento genuino, me dejé llevar, dejarse llevar. Tú destruiste deliberadamente uno de los días más importantes de mi vida. Eso va más allá de dejarse llevar. Nuestra conversación continuó en este tono, con Vanessa ofreciendo reconocimientos superficiales, sin demostrar verdadera comprensión del daño que había causado. Al final, quedó claro que, aunque podía reconocer verbalmente que sus acciones estaban mal, carecía de la profundidad emocional para empatizar realmente con mi dolor. Salí de esa reunión con la realización de que la reconciliación con Vanessa sería, como mucho, limitada. Algunas heridas eran demasiado profundas, algunos patrones demasiado arraigados para resolverse por completo. Lo mejor que podía esperar era una relación cordial pero distante, con límites apropiados para prevenir futuros daños. Mis padres demostraron ser aún menos receptivos a una conversación honesta sobre la dinámica familiar, cuando finalmente reuní el valor para abordar directamente su ausencia en mi boda. Sus respuestas siguieron patrones predecibles. Estábamos en una posición imposible, insistió mi madre. Hicimos lo mejor que pudimos para asistir a ambos eventos. Ese es el punto, contrarresté. No debería haber habido elección. Deberías haberle dicho a Vanessa que la fecha de mi boda no era negociable, que asistirías como mis padres y que ella necesitaba reprogramar. Mi padre se mostró incómodo pero a la defensiva. Hindsight es 20/20. Audrey, tomamos una decisión en una situación difícil. Una decisión que comunicó muy claramente dónde estoy en sus prioridades, le señalé. Las acciones hablan más que las palabras. Y sus acciones me mostraron exactamente cuánto significo para ustedes. La conversación derivó en un territorio familiar, mis padres minimizando mis sentimientos, defendiendo sus elecciones y, en última instancia, sugiriendo que yo era irrazonable por seguir afectada por sus acciones. Ninguna responsabilidad real, ningún arrepentimiento genuino. Solo la expectativa de que eventualmente lo superaría y volvería a mi rol asignado como la hija comprensiva y acomodaticia. Después de múltiples encuentros similares, tomé la difícil decisión de tomar un descanso prolongado del contacto familiar. El ciclo constante de dolor, confrontación, desestimación y disculpas a medias estaba dañando mi salud mental y impidiendo el proceso de sanación que había comenzado. En terapia, necesito algo de tiempo y espacio, informé a mis padres por correo electrónico, incapaz de enfrentar otra conversación circular. Me comunicaré cuando esté lista para reconectar. Sus respuestas fueron predeciblemente centradas en sí mismos, enfocándose en su dolor por haber sido excluidos, en lugar de reflexionar sobre los comportamientos que habían llevado a este punto. Pero por primera vez, no permití que sus emociones anularan las mías. Su incomodidad con mis límites no era más importante que mi necesidad de seguridad psicológica con la energía emocional previamente consumida por él. Drama familiar ahora. Liberada, encontré espacio para reconstruir otros aspectos de mi vida. Me uní a un club de lectura y hice nuevos amigos que me conocían solo como Audrey, la amante de los libros, no Audrey,
La hermana menospreciada. Me entregué a un proyecto laboral desafiante y obtuve un reconocimiento que se sentía genuinamente merecido. En lugar de constantemente comparado con los logros de otra persona, Samantha se puso en contacto varias veces. Sus mensajes se volvieron cada vez más apologéticos a medida que la realidad de haberse perdido mi boda por oportunidades superficiales de networking se hacía evidente. Respondí con cortesía, pero manteniendo la distancia, sin estar segura de si nuestra amistad podría recuperarse por completo de una traición tan fundamental. Llegó la primera temporada de fiestas como pareja casada, con la presión esperada de participar en las tradiciones familiares. En cambio, Eric y yo aceptamos la invitación de sus padres para pasar el Día de Acción de Gracias en su casa junto al lago. La celebración fue relajada, alegre y completamente libre de la tensión de competencia y comparación que había caracterizado cada reunión familiar de mi infancia. ¿Siempre es así?, pregunté a Charlotte mientras preparábamos el postre juntas. ¿Cómo qué, querida? Tan tranquilo, tan genuinamente feliz, ella consideró la pregunta con atención. No, siempre tenemos nuestros momentos de tensión como cualquier familia, pero tratamos de recordar que la relación es más importante que tener la razón o salirse con la suya. Un concepto tan simple, pero tan ajeno a mi experiencia de la dinámica familiar. El contraste ayudó a cristalizar lo que había estado ausente toda mi vida: amor y aceptación incondicional, en lugar de aprobación basada en el desempeño. A medida que se acercaba el nuevo año, mi madre hizo su primer intento serio de reconciliación, enviando una carta cuidadosamente redactada en la que reconocía que perderse mi boda me había lastimado profundamente y expresaba su deseo de reparar nuestra relación. La disculpa, aunque aún carecía de responsabilidad plena, representó más autorreflexión de la que había visto previamente en ella. Respondí con cautela, aceptando una reconexión limitada y estructurada en mis términos. Nuestra relación tendría que reconstruirse lentamente, con límites y expectativas claras. Si quería sobrevivir de manera significativa, un año después de nuestra boda, Eric y yo celebramos nuestro aniversario organizando una ceremonia de renovación de votos. A diferencia de nuestra boda original, esta celebración fue asistida únicamente por personas que habían demostrado su cuidado y apoyo genuinos a lo largo de nuestro primer año de matrimonio. La familia de Eric, mis nuevos amigos del club de lectura, colegas solidarios y familiares extendidos cuidadosamente seleccionados que habían mantenido relaciones independientes conmigo a pesar de la división familiar notoriamente ausentes, estaban mis padres y Vanessa, quienes habían sido invitados, pero con expectativas claras sobre un comportamiento respetuoso. Ellos declinaron, alegando incomodidad con las restricciones impuestas a su asistencia, que eran simplemente solicitudes de reconocer el dolor causado por sus acciones previas y comprometerse a un comportamiento de apoyo en el futuro. De pie ante nuestra familia elegida, recitando votos que habían ganado un significado más profundo a través de los desafíos del primer año juntos. Sentí una paz que me había eludido durante la mayor parte de mi vida. El dolor del rechazo de mi familia biológica permanecía, pero ya no me definía. Me han mostrado lo que significa la verdadera familia, le dije a Eric en nuestro momento privado después de la ceremonia, no la sangre ni la obligación, sino la elección y el amor constante. La terapia se había convertido en una piedra angular de mi proceso de sanación. La orientación de la Draft Faste me ayudó a reconocer y procesar las heridas profundas de la negligencia emocional infantil, desenredando la compleja red de dinámicas familiares que habían moldeado mi percepción de mí misma. Tu valor no está determinado por la capacidad de tus padres de verlo, me recordó durante una sesión particularmente difícil. Sus limitaciones no son tus deficiencias. Esta simple verdad se convirtió en un mentre durante los momentos en que las viejas inseguridades amenazaban con resurgir. La niña que desesperadamente buscaba la aprobación parental siempre sería parte de mí, pero ya no guiaba mis decisiones ni definía mi autoestima. Con el tiempo, establecí un contacto limitado y cuidadosamente estructurado con mis padres. Nuestra relación ahora existía dentro de límites claros que yo hacía cumplir de manera consistente. Las cenas dominicales ya no eran obligaciones mandatorias, sino eventos ocasionales a los que asistía únicamente cuando estaba emocionalmente preparada para la dinámica involucrada. Mi madre, a su crédito, hizo esfuerzos graduales por adaptarse a esta nueva normalidad. Pequeños gestos, como preguntar por mi trabajo o recordar detalles de mi vida, sugirió un reconocimiento incipiente de su papel en nuestro distanciamiento. Mi padre permaneció más resistente al cambio, esperando a una acomodación en lugar de ofrecerla, pero incluso él mostró ocasionales momentos de crecimiento. Debí haber estado allí para acompañarte al altar, admitió durante uno de esos raros momentos de vulnerabilidad.
Casi 14 meses después de la boda, tomé la decisión equivocada ese día. El reconocimiento, aunque tardío, ofreció una pequeña medida de sanación, no lo suficiente para borrar el dolor, pero sí suficiente para crear espacio para una relación diferente de cara al futuro. El camino de Vanessa resultó más complicado. Su compromiso con Jackson terminó 3 meses después de la infame fiesta. La relación incapaz de resistir el escrutinio que siguió a su engaño sobre el embarazo. Esto precipitó otra crisis familiar en la que se esperaba que yo ayudara a manejar las consecuencias, un rol que ahora rechazaba firmemente. Te quiero como a mi hermana, le dije durante una conversación difícil, pero no puedo ser tu soporte emocional en este momento. Ambos necesitamos trabajar en nosotros mismos por separado. Establecer este límite. Imposible para mí antes de la terapia y del desastre de la boda. Marcó un crecimiento significativo en mi capacidad para priorizar mi propio bienestar. La reacción de Vanessa fue previsiblemente dramática, pero en última instancia menos impactante de lo que habría sido en el pasado. Sus lágrimas, acusaciones e intentos de manipulación simplemente ya no me afectaban como antes. Samantha y yo reconstruimos eventualmente una versión de nuestra amistad, aunque poco se parecía a la cercanía anterior. Reuniones de café cada pocos meses reemplazaron los mensajes diarios y las cenas semanales. La traición de mi día de boda había alterado permanentemente la base de confianza entre nosotras. Pero suficiente historia compartida permanecía valiosa para mantener una conexión modificada. Cometí un terrible error, reconoció durante nuestra primera reunión de reconciliación. Me dejé atrapar por el mundo de Vanessa y perdí de vista lo que realmente importa. ¿Por qué le creíste a ella y no a mí?, pregunté. La pregunta que me había atormentado durante meses. Ella tiene una forma de hacer que todo lo que dice suene absolutamente cierto, admitió Samantha. Y creo que me dejé deslumbrar un poco por su estilo de vida, sus conexiones. Fue estúpido y superficial, y lo siento mucho. La honestidad de su respuesta hizo posible el perdón. Aunque la restauración completa de la confianza seguía siendo un trabajo en progreso, el éxito profesional llegó como un efecto secundario inesperado de mi sanación emocional, liberada de la constante ansiedad de buscar la aprobación familiar. Afronté proyectos laborales con una confianza y creatividad renovadas. Una presentación importante que antes habría generado semanas de estrés y sobrepreparación, ahora exhibía mis habilidades naturales. Sin la sombra de la crítica anticipada, te ascendemos a gerente senior, anunció mi jefe 6 meses. Después del desastre de la boda, tu liderazgo en el proyecto Henderson fue excepcional. El logro se sintió aún más dulce al ser reconocido por sus propios méritos. No comparado inmediatamente con los logros de otra persona, ni disminuido por elogios tibios. Eric y yo comenzamos a hablar sobre formar nuestra propia familia, conversaciones teñidas de entusiasmo y a la vez de aprensión. La perspectiva de convertirnos en padres puso en relieve todos los problemas de dinámica familiar. Tengo miedo de repetir los patrones, le confesé a Eric una noche, y si no sé cómo criar, sin favoritismos o amor condicional. El hecho de que te preocupes significa que ya eres diferente, señaló. Tus padres nunca cuestionaron su enfoque. Ya estás rompiendo el ciclo al ser consciente de ello. Esta percepción, reforzada por la draft faste en sesiones posteriores de terapia, transformó mi miedo en determinación. No repetiría los patrones que habían causado tanto dolor. Nuestros hijos, cuando llegaran, serían amados por quienes son, no porque también rinden o cómo se ajustan a las expectativas parentales. Los padres de Eric continuaron demostrando cómo podían ser las relaciones familiares saludables, dándome la bienvenida plenamente a su círculo, sin las constantes pruebas y comparaciones que habían caracterizado mi hogar durante la infancia. La calidez maternal de Charlotte llenó parte del vacío dejado por la distancia emocional de mi propia madre. Mientras que el apoyo constante e incondicional de Harold me mostró cómo podía ser el amor paternal. La familia es quien se presenta, me dijo Charlotte una vez, cuando expresé mi gratitud por su aceptación, no solo en los grandes momentos, sino en todos los pequeños entre medio. Nos presentamos para las personas que amamos. Punto. Esta filosofía tan simple, pero consistentemente demostrada en sus acciones, se convirtió en una piedra angular de mi propio enfoque hacia las relaciones. Comencé a evaluar los vínculos, no por su duración ni por lazos de sangre, sino por la pregunta fundamental: ¿esta persona se presenta para mí? Y yo me presento para ella. El vestido de novia, que había presenciado mi momento de mayor rechazo, permaneció guardado en su funda durante meses, demasiado doloroso para mirarlo, pero demasiado significativo para desecharlo. En nuestro primer aniversario, durante una ceremonia privada de cierre personal antes de la renovación de votos, finalmente lo saqué del almacenamiento.
Este vestido me vio en mi momento más vulnerable, le dije a Eric mientras pasaba mis dedos sobre el delicado encaje. Fue testigo del momento en que comprendí que la familia en la que nací nunca sería la familia que necesitaba. También vio el comienzo de la familia que estamos creando juntos, me recordó suavemente. La que se basa en la elección, y no en la obligación. Donamos el vestido a una organización benéfica que proporcionaba atuendos de boda a novias que no podían costearlo, transformando un artefacto de dolor en una oportunidad de alegría para otra persona. Este acto simbólico de dejar ir marcó otro paso en mi proceso de sanación. Al comenzar nuestro segundo año de matrimonio, los bordes afilados del trauma de mi día de boda se habían suavizado algo. Aunque la experiencia había alterado permanentemente mi comprensión de la familia y el sentido de pertenencia, la pérdida de lo que debería haber sido seguía siendo real. Pero se había equilibrado con el descubrimiento de lo que podía ser cuando las relaciones se construyen sobre el respeto mutuo y el cuidado genuino, en lugar de la obligación y el rendimiento. La familia que importa no siempre es la que te da la vida, expliqué a una amiga que preguntó sobre mi contacto limitado con mis padres. Es la que se presenta en tus momentos de cortar el pastel, la que celebra tus alegrías y te apoya en las dificultades, sin llevar la cuenta ni hacer comparaciones. Esta sabia verdad, adquirida a través de lágrimas, terapia y conversaciones difíciles, se convirtió en la base de una vida más auténtica y satisfactoria que la que había vivido antes. El camino de la aceptación tras el rechazo no fue lineal y ciertamente no estaba completo, pero cada día traía nuevas oportunidades de elegir el respeto propio sobre la aprobación. Buscar límites en lugar de obligaciones y conexiones genuinas, sobre armonía performativa. La niña, que había pasado décadas intentando ganar el amor que debía haber sido dado libremente, finalmente estaba en paz. No porque hubiera recibido lo que siempre buscó, sino porque había encontrado el valor para dejar de buscarlo en fuentes incapaces de proporcionarlo. En su lugar, descubrió algo más valioso, la capacidad de reconocer, apreciar y corresponder el amor que llegaba sin condiciones ni comparaciones. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu sentido de familia tras un rechazo doloroso? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia o algún consejo para otros que atraviesen situaciones similares. Si esta historia te conmovió, presiona el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de sanación y autodescubrimiento. Recuerda, la familia que verdaderamente importa es la que elige presentarse para ti incluso cuando resulta difícil. Gracias por ser parte de mi camino de sanación, escuchando mi historia. Y espero que te ayude a sentirte menos solo en el tuyo.